En los últimos años de forma consecutiva Sonic ha sido tendencia de una u otra forma. Hemos tenido películas, animaciones, juegos de fans, memes y furros. Estando Sonic bajo radar de todo el mundo me apetecía traer a la mesa un tema en particular, concretamente en uno que me dejó sorprendido en su momento. Si bien el tema no es tan original, me di la tarea de hacer una exhaustiva investigación para conseguir material interesante. Y el resultado es bastante fresco. A pesar de no ser ningún misterio a día de hoy, muchos sabemos de la influencia que tuvo Michael Jackson en la composición de Sonic 3, a Knuckles. A día de hoy su desarrollo sigue siendo un tanto controversial, debido a que no sabemos con exactitud qué canciones de la banda sonora son propiedad de Sega, ya que tenemos conocimiento de que ésta subcontrató su producción a terceros, o sea, el equipo de la Yuwoki. No me apetece mucho hablar a detalle de todo el origen que hay detrás de su colaboración con Sega, ya que miles de canales lo han hecho de una manera excelente. Acá tienes buenos ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es mi punto? Sabiendo que el rey del pop tuvo historia en la realización musical de este proyecto, muchas veces se suele ignorar a los otros artistas. En esta ocasión quiero hablarles de Ice Cube y un poco de Marvel Garden Zone, el cual, ya les voy adelantando, se trata de un pequeño análisis. Ice Cube Zone es la quinta zona que visitamos en Sonic 3, a Knuckles. Esta se caracteriza por ser un gran área montañosa congelada, cubierta de nieve sobre su superficie, recordada por su particular diseño de nivel y obviamente su canción tan icónica y pegadiza. Esta canción tiene mensajes subliminales. Nada, mentira, pero esconde un secreto que un porcentaje de gente desconoce, ya que a día de hoy el fandom lo debe tener estudiado. Muchos cometen el error de asumir que se trata de una revisión de Smooth Criminal o Bad. La verdad es otra completamente distinta. Cuando Sega y Michael entraron en contacto, este último vino acompañado de un equipo de talentos de confianza. Entre ellos Brad Buxer, teclista y compositor de origen estadounidense conocido por su estrecha relación con Jackson, siendo en ocasiones el director musical de sus giras durante muchos años. La producción de Sonic 3 fue entre 1993 y 1994, pero debemos remontarnos una década más atrás para dejar en claro algo. Este hombre fue parte de una banda musical llamada The Jetsons, que se podría traducir como supersónicos, como la caricatura, pero en lugar con una S lo pusieron con una Z. Esta banda se formó en 1981 en Tempe, Arizona. Sus integrantes fueron el guitarrista Bruce Connell, el bajista Damon Tauron, el baterista Steve Golliday y, sorpresa, el teclista Brad Buxer. El estilo de estos artistas se basaba en el New Wave. Y luego de mudarse a Los Ángeles en 1982, lanzarían su primer álbum, Made in America. Este álbum constaba de 6 canciones: You, Angel, Race to Kill, I Love You, 431 y Real Time. Si bien gozaron de un éxito moderado, lo cierto es que incluso con el buen recibimiento de la gente y la crítica, la adicción de Connell por la heroína dificultó el trabajo con el resto de integrantes, lo que detuvo la producción y giras de aquel entonces. El grupo realizaría su, entre comillas, última actuación en julio de 1983, y la banda quedó varada en un prolongado silencio, hasta que en 1986 Bruce dejaría la banda de manera oficial. Pero se sabe que se volvieron a reunir en 1991 una última vez en víspera de Año Nuevo, dando por finalizado ese capítulo de sus vidas. Ahora bien, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con Sonic? Resulta que en 2008, el sello discográfico Fable Records relanzaría nuevamente el álbum Made in America con 3 canciones inéditas que nunca fueron publicadas: Hard Times, When the Sun Goes Down y por último, I Won't Wait No More. Dicho álbum se denominó The Complete Jetsons. Estas canciones fueron grabadas en el mismo periodo de tiempo que las anteriores, pero por alguna razón decidieron no lanzarlas, a lo mejor para dejar material para otros álbumes que al final no verían la luz del día. Si escuchamos concretamente una de estas canciones, podremos darnos cuenta de su relación con Ice Cube Zone.
La canción Hard Times de The Jetsons y Ice Cap Zone ambas fueron interpretadas por Paxer. Como mencioné anteriormente, fue teclista de la banda y esta pudo haber sido una de sus composiciones originales. Tras la separación de la banda y sin haber publicado una de sus canciones, sintió que podía reciclarla en algún punto de su carrera. Es en ese momento que cuando Michael Jackson, haciendo tratos con Sega, le ofreció la posibilidad de formar parte de su equipo para componer allí. Y al nadie conocer el trasfondo de Hard Times, simplemente decidió reutilizarla y adaptarla al chip de sonido del Genesis. Como resultado tuvimos la primera versión oficial de esta canción, pero podemos decir que no es la versión canon. Otra posibilidad puede ser de que Brad Boxer no estaba tan entusiasmado con Sonic 3, razón por la cual se comportó de manera algo perezosa con algunas canciones como la de Knuckles también, que simplemente es la que había compuesto para el miniboss pero dejándole únicamente la base. Lo mismo con Carnival Night Zone, dejándola igual salvo por quitar y añadir algunas melodías o efectos, cosa que se repetiría nuevamente cuando volvemos con Ice Cap Zone. Eso es algo que Mort lo explica más a detalle en este video. El acto 2 es simplemente eso, el acto 1 pero con algunos arreglos mínimos. Esta falta de entusiasmo puede verse reflejada en una de sus declaraciones. Nunca jugué ese juego, así que no sé qué pistas de las que trabajamos Michael y yo se quedaron en el título, pero sí compusimos para este. Michael me llamó para que le ayude con ese proyecto, y así lo hizo. A lo mejor simplemente quería terminar las canciones lo más pronto posible para continuar con sus otros proyectos. ¿Quién sabe? Si bien en este punto ya sabemos que la canción auténticamente es la reversión de esta otra, vale la pena señalar algunos detalles. Ambas canciones nos reciben con una serie de acordes desanimados. Hablando de manera técnica, la progresión de acordes incluye una cadencia andaluza, conocida también como cadencia frigia, que en teoría musical es una progresión armónica comprendida por 4 acordes. Esta secuencia fue derivada de la música flamenca, originaria de, como habrán sospechado, Checoslovaquia. Nada, mentira, Andalucía, obviamente. Se aplica como un paseo directo hacia abajo compuesta por primera, séptima, sexta y quinta, secuencia que encaja perfectamente con la bajada de snowboarding del inicio del nivel. Esta estructura es la que también provoca que la gente relacione esta canción con Smooth Criminal, ya que comparten acordes similares en una pendiente descendente. Ice Cap toma las quintas mayores y las convierte en menores, pero aún conserva esa ascendencia andaluza. Para construir estos acordes, Sega tuvo que trabajar dentro de las limitaciones técnicas del hardware de la consola. Cada canal de instrumento puede producir solo una nota a la vez. Por lo que construir un acorde de 3 notas requiere 3 canales separados del mismo instrumento. Básicamente es como si intentáramos contratar a 3 músicos separados y cada uno de ellos solo puede tocar una nota a la vez. Si nos enfocamos en los tonos en el registro superior, podemos identificar las raíces de los acordes, en su mayoría de 1 a 7 de ida y vuelta. Si añadimos el registro más bajo, el movimiento andaluz 6 y 5 se hacen más evidentes. En Hard Times suena un poquito diferente. Cada sección de Ice Cap termina en un acorde de 7. Este es el final de la sección A. En la sección B, el acorde de 7 prepara el bucle para anclarlo a la sección A nuevamente, quedando como un loop. Por otra parte, se nos presentan unas semiscorcheas rápidas que al principio suenan como simples saltos de octavas, pero en realidad lo que estamos escuchando es un arpegio 1-5-8-5, que a su vez está duplicado y empujado levemente hacia adelante, creando como una especie de atmósfera de nieve, como si estuviéramos en medio de una nevada. De
hecho, el acto 2 silencia todos los instrumentos a excepción de estos, dándole mayor paso a esa sensación de congelación en el aire. Si bien la versión original posee estos arpegios, creo que se supieron aprovechar mejor en su revisión. Los efectos de sonido, como el de los anillos, se reproducen en el mismo canal que algunos instrumentos importantes, por lo que tomar anillos interrumpe temporalmente la música. Esto es perfectamente evidente en el acto 2 cuando el arpegio es lo único que se escucha. A ese punto los anillos silencian completamente el entorno musical. Honestamente, la secuencia de snowboarding puede parecer un espectáculo sin consecuencia real, pero con todo lo que te relaté hasta ahora, deja entrever la realidad del verdadero desafío. Evitar los anillos te otorga la versión completa de la canción sin interrupciones. En conclusión, este es un temazo. Brad Boxer es un puto genio y tienen que escuchar The Jetsons sin duda. Pero ahora que me pongo a pensar, ¿Brad Boxer no habrá reciclado más canciones? Ok, este caso es mucho más sencillo. La canción tiene un sabor funky que emana al estilo Jackson. Si tomamos en cuenta que Boxer compuso Ice Cap siendo una reelaboración de Hard Times, entonces existe la posibilidad de que Marble Garden sea una manifestación de otra de sus canciones. When the Sun Goes Down, otra de las canciones inéditas que ya mencioné. Prestemos atención en cómo ambas canciones comienzan con un primer compás que está súper ocupado en el bajo, seguido de un silencio total para luego retomar el bajo. También poseen melodías base que comienzan en el tónico y hacen saltos abruptos para tocar sobre la octava junto con una séptima menor. Y cuando se unen estas dos fases de bajo hacen como un tu tu tu. Ustedes dirán que esta mínima demostración se puede asumir que se tratan de las mismas canciones y Boxer lo volvió a hacer. La idea, pese a ser seductora, es completamente errónea, ya que en 2014 Michiko Takaoka, compositora de Sega, declaró que ella misma compuso la canción de este nivel. Entonces, esta canción oficialmente pertenece al equipo de Sega y no al de Michael. Acá les dejo una lista con las canciones del juego donde fácilmente se puede asociar los compositores y talentos de cada equipo. Otra evidencia que desacredita la teoría de que esta canción es una reelaboración de Boxer es que cuando Sega relanzó Sonic 3 a Knuckles, reemplazó todas las canciones del equipo Jackson, ya sea por cuestiones legales de derechos o simplemente porque Sega quería brindar una banda sonora con su completa propiedad. Pero aún así, Marble Garden sí está presente en cada relanzamiento de este juego, por lo que se descarta completamente la relación entre estas dos. El arreglo del acto 1 se puede desbloquear en Sonic Generation, lo que sugiere que no hay problemas de derechos en estas composiciones, pero sigue siendo poco probable que sean del equipo de Michael Jackson, ya que sus canciones jamás han sido relanzadas de manera oficial por parte de Sega. De hecho, Sonic Origins no posee estas canciones, y no parece haber indicios de que las incluyan en un futuro, por lo que lamentablemente solo podremos escucharlas por medios de las conversiones originales y otros métodos poco ortodoxos. Bueno, en resumen, estas dos canciones son las mismas. Si no lo sabías, espero que te haya llevado una bella sorpresa. Esperen un momento. Ahora que lo escucho detenidamente, se me viene a la mente otra canción idéntica. No me jodas. ¿Barbie Girl de Aqua? Las pelotas. Oficialmente este temón es una Sonic referencia, es parte del canon de Sonic y Michael Jackson. Ahora bien, ¿se imaginan que Sonic Mania tenga referencias musicales a Michael Jackson? Yo creo que ya está, no deberían seguir robando con el pobre Yugoki.
Pero espera, ¿y si te digo que hay referencia a Luis Miguel? ¿Luis Miguel? ¿El Luis Miguel que conocemos en Sonic Manía? ¿Dónde? En la canción de Studiopolis. ¿Me estás hablando en serio? Sí, posta. Escucha esto. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas tal como ayer. Que anoche en la playa no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No Es verdad, no me jodas. Pega bastante bien. Por lo menos no siguen robando con Michael Jackson. Israel, ¿Qué pasa? esta canción en realidad no es de Luis Miguel. ¿Cómo que no es de Luis Miguel? ¿Y de quién es entonces? me